El 10 de diciembre de 1983, con la recuperación de la democracia, se inició un proceso intrínsecamente doloroso porque implicaba recoger testimonios de horror, pero auspiciosos. Se trataba de la esperada recuperación de los derechos humanos en Argentina. El país dejaba atrás una de las dictaduras más cruentas y el camino por delante no se presentaba sencillo. En aquella gestión presidencial, el nombre de Mabel Bianco descolló junto a otras mujeres feministas dispuestas a predicar en el terreno yermo que la dictadura había dejado, pero con la convicción inquebrantable de que tarde o temprano sus voces se sedimentarían en otras voces y en otras generaciones en su reclamo de la visibilización de los derechos de las mujeres silenciados por décadas. Creadora de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer, nuestra invitada es médica, máster en Salud Pública por la Universidad del Valle de Colombia, especialista en epidemiología y estadística media por la London School of Hygiene and Tropical Medicine del Reino Unido y cofundadora del Centro de Investigaciones de la Academia Nacional de Medicina de Argentina. Su hoja de vida profesional es vastísima y ha ocupado además numerosos cargos a nivel internacional. Por ejemplo, fundó y coordinó el Grupo Internacional de Mujeres y SIDA. Fue miembro del Comité Asesor de Derechos Humanos de ONU-SIDA. Promovió la creación de ONU Mujeres, resultando miembro del Grupo Asesor Regional de la Sociedad Civil de ONU Mujeres para el periodo 2012-2016. Más recientemente, en 2017, creó el Observatorio Argentino Defensora de los Derechos de las Mujeres para el G20 y el año pasado fue jefa de la delegación argentina al Women 20 y coordinadora nacional del Grupo de Género W20. Se define sobre todo como feminista, que hoy es un modo de ser y de estar en una sociedad que atraviesa un cambio de paradigma cultural con la indetenible ola feminista que también se expande en el mundo. Su gran aporte consta ya en más de 200 artículos de divulgación científica y 8 libros. Por último, Mabel Bianco es acreedora de muchos reconocimientos por su vasta, coherente y consecuente labor en defensa de los derechos de la mujer. En 2013 obtuvo el Premio Dignidad de la Asociación para los Derechos Humanos y la mención 8 de marzo Margarita Ponce de la Unión de Mujeres Argentinas. En 2011 fue reconocida como una de las 100 personas comprometidas con las mujeres del mundo por Women Deliver y la revista internacional Newsweek, junto con The Daily Beast, la eligieron como una de las 150 mujeres que mueven el mundo. Hoy, en su lucha por la igualdad de género, ya no predica en el desierto. Miles de voces se alzan en todo el mundo y le damos la bienvenida y le agradecemos haber aceptado hablar sobre la evolución de los derechos de la mujer en 35 años de democracia. Muchísimas gracias, Mabel Bianco. No sé si he quedado así un poco agotada por todas estas luchas, pero me siento muy honrada en estar con ustedes porque vengo de un campo que no tiene que ver con el de ustedes, que es la medicina. Pero mi vida estuvo siempre muy orientada en la defensa de la no discriminación de las mujeres. Estudiando medicina, uno notaba, además, como tengo muchos años, no es que lo estudié ahora, donde es mucho más fácil, sino lo estudié en épocas en que cuando me tocó hacer la guardia, éramos 3 mujeres y no teníamos dónde dormir, porque era un lugar que era para varones, así que ahí no había donde uno pudiera dormir. Nos dieron ahí una piecita de las piezas de los pacientes, y no querían nuestros compañeros aceptarnos en lo que era el pabellón de médicos, porque ahí era la libertad de ellos y que no estábamos las mujeres ahí. Pero además nos castigaron de otra forma, nos hacían hacer los turnos de noche, los más pesados, con los pacientes más graves. Bueno, toleramos todo eso y aquí estamos. Pero todavía la discriminación es muy grande y eso es algo que, si bien hay cosas positivas, como aquí ya se mencionaron,
de lo que ha sido esta lucha todavía falta mucho. Y eso es lo que preocupa y también nos mantiene a muchas de las viejas en la lucha. Cuando recuperamos la democracia, para las mujeres que veníamos trabajando en los temas de los derechos de las mujeres y que habíamos estado totalmente silenciadas, porque una de las características es que no se puede hablar de derechos de las mujeres cuando no se habla de derechos humanos. Y no hay un ambiente que se pueda hablar, es imposible. Esto que parece algo de perogrullo no fue así y, bueno, estuvimos entonces con serios problemas para tratar de avanzar. Tengo que decir que la verdad es que el periodo a partir del 10 de diciembre fue un periodo muy, muy satisfactorio y cualquiera fuera la idea política que teníamos quienes veníamos trabajando en estos derechos, nos sentimos bien. Nos sentimos bien porque podíamos no compartir la idea política, pero sí se abrió un campo que no se nos había abierto nunca. Y ustedes saben que así fue como con el primer año de democracia tuvimos el primer Encuentro Nacional de Mujeres. Ese primer Encuentro Nacional de Mujeres fue como tocar el cielo con las manos y ahí me acuerdo que, bueno, grupos como la Asociación de Meretrices de la República Argentina saludaron a Alfonsín y al ministro de Salud y Acción Social y, bueno, ellos estaban un poco confundidos. ¿Qué hacemos con estas señoras? Señoras que les hablaron de su problema, pero que se sintieron realmente incorporadas en algo en lo cual no habían tenido oportunidad hasta ese momento de hablar. Fue eso, creo, una de las grandes cosas que tuvimos. Pero ahí se dio una conjunción, creo, en el cual primero algunas nos animamos a decir que éramos feministas. Yo trabajaba en el Ministerio de Salud y Acción Social y estuve al principio a cargo del Programa Alimentario Nacional. Cuando yo decía que era feminista, todo el mundo temblaba en el gobierno diciendo esta mujer, la verdad que es un inconsciente, porque yo tenía que explicar, porque la verdad que la palabra feminismo tenía mala fama. En ese momento en nuestra sociedad el feminismo éramos mujeres raras, éramos mujeres diferentes, no éramos femeninas supuestamente. Yo a veces, según cómo me vestía, mi propio marido me decía, no te pongas esa vestimenta, él dice, de epidemióloga, porque era demasiado seria y iba a parecer entonces una feminista. Pero yo lo era, aunque me vistiera de otra forma. Pero él decía, bueno, pero mejor ese tipo de cosas, e incluso las conversaciones que hemos tenido con Raúl Alfonsín, quien no podemos decir que era un hombre muy respetuoso de eliminar todas las discriminaciones, pero no podemos decir que era feminista, en absoluto. Y sin embargo supo escuchar, supo respetar, supo permitirnos hablar de estas cosas e incluso, bueno, adquirió algunas ideas que no fueron fáciles de venderle, les tengo que confesar, como el derecho al aborto. Él, que venía de una familia religiosa, católica, le costó mucho entender y fue todo lo que pudimos difundir e incluso lo que hicimos desde el Ministerio de Salud en estudiar la mortalidad materna y cómo estaba afectando justamente a las mujeres más débiles en la sociedad, a las más pobres. Eso se hacía en la Ciudad de Buenos Aires, que era el único lugar donde lo podíamos hacer porque teníamos la capacidad en ese momento de manejar la ciudad desde el ministerio, entonces se podía hacer porque era un trabajo que exigía una colaboración de todos los hospitales. Y bueno, y ese estudio demostró eso, demostró la injusticia social que la seguimos viendo, nada más que ahora tiene otra cara y luego me voy a referir a eso. Pero entonces, ¿qué fue lo que nos permitió avanzar? Primero, tener un grupo de diputadas. En ese momento no teníamos ley de cuota todavía y sin embargo teníamos algunas diputadas como Florentina Gómez Miranda y otras de otros partidos y teníamos 3 senadoras, pero que eran 3 senadoras fantásticas.
la senadora Margarita Malarro de Torres, Gurdulich, la senadora Gurdulich, y no me acuerdo el nombre de la tercera, que era de Tucumán, discúlpenme. Pero bueno, empezamos a trabajar sin partido político, ahí trabajábamos todas juntas. Y trabajábamos todas juntas, ¿por qué? Porque había una necesidad de recuperar lo que la dictadura también nos había quitado, pero que ya venía de antes. Digamos, la situación de los derechos de las mujeres en nuestra sociedad no solo empeoraron con la dictadura, sino que ya venían de antes mal. De antes venían mal. Y digo esto porque eran temas en los cuales no había... nosotros tuvimos una ley de patria potestad indistinta que fue vetada en el año 74, si no me equivoco, por una mujer presidenta. Y esa ley fue una ley realmente de avanzada, mejor que la que tenemos ahora, tengo que decir. Y sin embargo fue vetada. Quiere decir que las diferencias que teníamos no eran diferencias que habían nacido a último momento, sino que eran diferencias que se acarreaban. Porque como decía Florentina decía, parecemos muy modernas las mujeres argentinas, pero en cuanto nos rascan un poquito, aparece nuestro conservadurismo, que no es nuestro solo, es de toda nuestra sociedad, porque las mujeres no somos más que expresión de la sociedad. Y ahí venía el problema. Entonces teníamos que estar hablando de cosas que no eran exactamente las que la sociedad más miraba y más le gustaba ver. Así que nos tocaba hablar de algunos temas que era muy difícil, que eran difíciles porque había que estar luchando con mucha carga en contra que teníamos y que había que superarla. Pero creo que se dio la posibilidad de hablar, y en esa posibilidad de hablar creo que fue donde aprendimos a que los derechos se consiguen luchándolos desde la base y no meramente con leyes que vienen, digamos, desde arriba. Porque la ley tiene un límite, y la ley tiene el límite de lo que la sociedad le permite. Y eso es lo que empezamos a aprender. Nosotros necesitábamos trabajar desde abajo, con todas las mujeres, de cualquier clase social, de cualquier ideología, de cualquier lugar del país. Y por eso el Programa Alimentario Nacional fue una oportunidad. Fue una oportunidad de hablar con las mujeres y lo llenamos de contenidos dirigidos a las mujeres, porque si ustedes se acuerdan, el eje era que el alimento y lo que llegaba de apoyo llegaba a las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, somos las responsables de la alimentación, algo que tenemos que empezar a cambiar, pero que era y sigue siendo. Así que, entonces, teníamos la oportunidad de llegar con mensajes, y con mensajes que podían ser cara a cara. Entonces nosotros trabajamos desde un programa que creamos que se llamaba Mujer, Salud y Desarrollo, trabajamos en desarrollar y capacitar a los agentes PAN de todas las provincias, de cualquier grupo político, ustedes se acuerdan, estaban de todos tipos, de todos lados, sobre algunas ideas. ¿Ideas sobre qué? Queríamos hablar, por ejemplo, de las diferencias de la mujer en la familia. Ustedes me dirán qué tiene que ver eso con el PAN. Si tiene que ver que eran las que tenían que entonces ser las responsables de la alimentación, pero también del presupuesto. Y por otro lado, no tenían derechos en muchas otras cosas, como por ejemplo la patria potestad. Teníamos que hablar con ellas de lo que era el acceso y los derechos a la salud. El derecho a la salud, en ese momento, en los grupos trabajadores, estaba canalizado por los hombres, que eran los que trabajaban con obra social. Las mujeres muy poco teníamos obras sociales en ese momento. Después fue al revés. Fue una de las cosas que ayudó, que con los cambios que hubo económicos, las mujeres quedaron con más poder en el trabajo estable que los hombres, y eso ayudó en algunas cosas. Ayudó a que se entienda que las leyes que se pedían, que supuestamente eran para las mujeres, eran para toda la sociedad, para todos los ciudadanos. Y eso creo que es lo importante.
Las leyes, el feminismo lo que promueve es la igualdad y eliminar la discriminación. Y una igualdad en la cual no es que queremos ocupar el lugar de los varones, sí queremos compartir el lugar de poder en la sociedad de los varones. Eso es lo que queremos con el feminismo, no reemplazarlos. Entonces, esas mujeres raras y que parece que siempre andamos queriendo matar hombres, no estamos en eso. Puede ser que haya algunas que, bueno, están más exaltadas y en algunos momentos se exaltan más, y eso es lo que vemos con las mujeres víctimas de violencia. Al principio, cuando ven la situación de violencia que viven, se ponen agresivas con el compañero, con el agresor. Pero después, por eso hay que trabajar con ellas, porque por la violencia no llegan a nada. No se combate la violencia con más violencia, pero eso exige un trabajo con ella, exige, porque al principio es, y es lo que uno a veces ve en los más adolescentes, los más jóvenes, que ven la desigualdad, se sienten mal y entonces se ponen un poco agresivos. Pero esto es algo que hay que trabajar con ellos, porque no es por la vía de la agresividad, sino es la vía por entender que la igualdad exige que los que están un poco más arriba se bajen. Miren, yo me puedo parar porque veo que no me ven, a mí me gusta ver la cara, y entonces tengo problemas y me pone muy nerviosa que ustedes ahí atrás no me ven y yo tampoco los veo, o las veo. Entonces, ahí venía el problema. Nosotros teníamos que estar empezando a explicar estas cosas en grupos sociales que siempre habían estado muy sometidos a los varones de cualquier tipo, desde los esposos, los padres, los dirigentes políticos, que también han sido, y en muchos casos siguen siendo, fuertes dominadores de las mujeres, y todavía no reconocen muchos de los derechos políticos de las mujeres. Entonces había que estar luchando contra eso. Esos primeros años fueron muy ricos en ese trabajo para llegar a esas mujeres, para llegar a esa diversidad de mujeres. Y que no solamente se quedó en el PAN, siguió con Deporte con Todos. En Deporte con Todos teníamos chicas y chicos, sobre todo jóvenes, y ahí llegábamos con mensajes igualitarios, porque ahí es donde se hace. En realidad, la desigualdad es una adquisición social, no es genética, es social. Y entonces, a medida que a uno lo van socializando, le van metiendo la desigualdad. Entonces, desde muy chicos hay que empezar a meter que eso no es lo normal, que la igualdad es lo normal. Entonces, el trabajo con los jóvenes, con los adolescentes, no podíamos llegar a los niños, aunque algo sí, pero por Deporte con Todo fue muy rico también. Y era un trabajo que no tenía ninguna idea política. Tenía el objetivo de hacer mejores ciudadanas y ciudadanos. Y eso creo que es lo que más nos pone contentos, porque las leyes sí se discutían entre los partidos políticos en el Congreso, y bueno, pero tuvimos muchas leyes. Pero lo otro venía de abajo. Lamentablemente, lo de las leyes siguió, pero no siguió el trabajo desde abajo con las mujeres y con la comunidad para mejorar. Y eso creo que es lo que nos llevó a que hubo una caída grande en el país en la defensa de los derechos de las mujeres. Y esa misma caída fue la misma caída que tuvo un poco el impacto en los derechos humanos, que nunca, por suerte, se eliminaron y que por suerte, bueno, no tuvimos leyes de amnistía, tuvimos la posibilidad de el castigo, digamos, pero hubo un como relajamiento ahí que hizo que disminuyera un poco. Y esto es lo que después se recupera, digamos. Y cuando se recupera, por ejemplo, un punto de recuperación fue la lucha por la ley de cupo. La lucha por la ley de cupo fue una lucha codo a codo de las mujeres de todos los partidos políticos y las organizaciones sociales como FEIM y otras, en las que estábamos pidiendo a gritos que hubiera una cuota. Ustedes dirán, bueno, pero las mujeres tienen que llegar porque son capaces. ¿Y los hombres son capaces?
ustedes discúlpenme, hay excelentes legisladores, excelentes, pero hay también horribles legisladores que hay que mandarlos a aprender desde el ABC. Y esto fue todas las épocas. Entonces, las mujeres, ¿qué diferencia teníamos? Que no nos animábamos, que no nos dejaban, que no teníamos acceso a las decisiones en igualdad de condiciones y sobre todo al dinero para las campañas políticas. Porque no nos engañemos, hace falta plata para hacer una campaña política y las mujeres sin acceso al poder en los partidos políticos éramos relegadas y teníamos que trabajar como solemos hacer las mujeres, sin plata, con mucho esfuerzo, con mucha caminata y con mucho convencimiento, pero no era lo mismo. Y por eso era tan difícil tener en los primeros lugares a mujeres. Y por eso casi Florentina no entra en la primera vuelta, porque no estaba en un lugar bien posicionado. Bueno, fue una excepción, fue una cosa que se ganó con un alto porcentaje, entonces se consigue que entre, pero si no, no entraba. Y así eran todas. Y teníamos, el Partido Radical tenía una sola mujer, y el Partido Justicialista en el Senado, y el justicialismo dos. Quiere decir que no era fácil y que no era tanto que se podía. Se podía hasta por ahí, y en el por ahí nos quedábamos. Y entonces esa lucha que hicimos fue una lucha que permitió afianzar lo que había sido en el 83, 89, toda esa lucha en el movimiento social y con los encuentros nacionales, volver a recuperar eso con la unidad de las mujeres, de los partidos políticos, sin distinción, con el resto de los movimientos y de las organizaciones sociales. Ahí es cuando uno ve cómo esto pudo ser y cómo costó llegar a tener esa mayoría. En el Senado llegábamos con un dictamen de mayoría opuesto. Era el dictamen de minoría. Tuvimos que cambiarlo en el recinto. Digo tuvimos que cambiarlo porque esas tres mujeres se aliaron y en nombre de Eva Perón forzaron a la mayoría peronista a entender que no podían estar en un despacho de minoría, porque era algo que era ir contra lo que había sido la lucha de Eva. Entonces era... Pero, por otro lado, teníamos radicales que también estaban ahí dudosos. Yo me acuerdo que a uno le prohibí salir al baño. Le dije no, porque venía la votación y teníamos los porotos contados. Entonces, nosotros desde la base lo único que podíamos hacer era eso, mantenerlos a todos ahí y esperar a que se vote. Después que fueran al baño, que se fueran a tomar café, que hicieran lo que quisieran. Pero eso que parece una ridiculez, sin embargo, es la realidad de cómo conseguimos las leyes. Y después, en diputados, tuvieron que juntarse mujeres radicales con mujeres peronistas, ir por los despachos de los distintos bloques pidiendo el apoyo. Y pidiendo el apoyo en forma de unidad. Y pidiéndolo diciendo, miren, esto es algo que debe ocurrir si nosotros entendemos que hay que acabar la discriminación. Pero fue dificilísimo, no fue nada fácil, fue más difícil que en el Senado. El impacto ahí ya no era tan fácil usar el nombre de Evita, sin embargo, y fue muy difícil. Y lo que se consiguió, también sabemos que no fue perfecto, porque ustedes me dirán, bueno, entró cada mujer, y sí, pero las mujeres aprendieron ahí. Las mujeres se hicieron ahí, las mujeres tuvieron la capacidad y muchas entraron porque era la mujer de, la hija de, la hermana de o la persona de confianza en el partido y como él no podía la ponía ella. O como decían en muchos partidos, ¿quién paga la minoría? Y la minoría era el cargo de la mujer. Esa era la minoría. Pague el que es la minoría, pague el cargo de la mujer, porque era la penitencia. Si no tenías muchos votos tenías que poner, y eso sigue todavía, no se acabó, todavía está. Bueno, en eso, sin embargo, conseguimos realmente cambiar algo que ustedes me dirán, bueno, no fue mucho el cambio, no todas las mujeres eran sensibles. Cuando Florentina presenta la ley de reforma del artículo 86 para despenalizar más, ampliar la despenalización del aborto, hubo otra diputada
María Julia Alzogaray, que presentó uno en contra, y que a la salida de la comisión, cuando se logró tratar en comisión, le gritaron asesina a Florentina. Eso fue no hace 35 años, fue hace 20 y pico. Le gritaron asesina y toda la Cámara tuvo que hacerle un desagravio. ¿Por qué le gritaron asesina a chicos de colegio? Era para llorar, porque no fueron los propios, fue mandados los chicos. Entonces, el camino fue y sigue siendo espinoso. Y fíjense que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que se empezó a presentar proyectos en el año de entrada, tanto en Senado como en diputados, pero después se hizo más, en los 90, 92 se hizo más activa la presentación y firmaban más diputados y había más gente en el Senado, tardó hasta el 2002 para poder ser aprobada. Y cuando uno mira cómo se aprobó en el 2002, porque ¿dónde moría la ley? Moría en el Senado. Se aprueba en el 2002, entre otras cosas, porque por primera vez en el Senado de la Nación hubo ley de cuotas. Porque con la incorporación del tercera senador por la minoría, se hace el decreto, por el cual se incluye que tiene que haber en primero o en segundo lugar de la arruga, ¿no? Qué acto fallido tuve. No lo comenten. Saca el decreto por el cual primero o segundo lugar en todas las listas tenía que estar una mujer. Y es así como llegamos al 2002, la elección fue en el 2001, con ese decreto, con un 40% de mujeres en el Senado. Y ahí, por primera vez, pasa la ley. Hubo otras cosas que ayudaron, no lo dudo. Tuvimos toda la crisis del 2001-2002 con los diarios que habían descubierto la mortalidad materna en Tucumán y la mortalidad infantil. Lo hablábamos en la Escuela de Salud Pública desde añares, pero éramos zurdos los que hablábamos de esto y éramos gente que había que combatir. Pero bueno, lo descubrieron, está bien, por lo menos sirvió. La crisis sirvió para eso. Y también teníamos un ministro de Salud, que era Ginés González García, que estaba muy convencido y que trabajó mucho con el gobierno, con el Ejecutivo, para apoyar esto. Pero tuvimos ese 40% de mujeres, que fue clave. Si no teníamos ese 40% de mujeres, no sé si con el ministro y con todo el apoyo del Ejecutivo pasaba. ¿Y por qué no? Porque las mujeres lo que nos decían es, las senadoras decían, no podemos volver a nuestros pueblos y decir que votamos en contra, porque esto es una necesidad, las mujeres lo piden a gritos. Y era nada más que el acceso a información y a servicios de salud sexual y reproductiva, que en ese momento era, bueno, la anticoncepción, que estaba prohibida y que de un decreto de 1973, el decreto del 74, el decreto López Rega, el 659 y después del 39-38 de la dictadura militar. El de López Rega en el año 86 en el Ministerio de Salud se consiguió derogarlo. Tardamos, 86 recién, pero el otro no. Entonces la ley vino a satisfacer una necesidad que era básica y elemental. Las mujeres no tenían plata para ir a un servicio privado para poder tener acceso a un anticonceptivo. Entonces, bueno, los médicos tenían prohibido en las obras sociales y en los hospitales públicos indicar. En el Hospital Rivadavia, que había un muy buen servicio que nunca paró de trabajar, nos decían, bueno, nosotros lo indicamos pero no lo escribimos, lo decimos verbalmente. Y la mujer tiene que ir y comprárselo. Y no lo escribimos porque nos pueden echar si lo ven. Eso pasaba. Cuando uno lo dice en el exterior, la miran como diciendo, no puede ser, la Argentina no tenía, no tuvo. Y eso fue desde el año 74 hasta el año 86. En el 83, a pesar de todo, se revitalizó todo, pero no conseguíamos derogar ese decreto. Finalmente lo derogamos, porque dentro del propio gobierno había las voces en contra. Y esto es algo que, porque era demasiado arraigado lo que estaba ahí.
eso de que hay que poblar y la gente se nos morían, los chicos, en las familias más numerosas, que eran las más pobres. Y eso es algo que lamentablemente nadie lo quería reconocer. Entonces, el camino fue espinoso, pero fuimos consiguiendo muchas leyes. Lo que ahora me parece que necesitamos son las políticas públicas. No todas las leyes son políticas públicas. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ley de violencia buenísima, que también tuvo un camino errático, porque en diputados entró había un proyecto que estaban trabajando, estuvieron como 3 años, las diputadas de la Comisión de Familia, Mujer, Adolescencia, trabajando un proyecto, y vino un proyecto del Ejecutivo y generó el caos y todo el mundo, y se frenó. Entonces la reacción fue en Senado, y en Senado había 3 proyectos, uno de la senadora Perceval, otra de la senadora Gallego, ambas justicialistas, una de Mendoza, la otra Marita Perceval de Mendoza y Gallego de La Pampa, y el tercero fue uno de Gerardo Morales. Se juntaron, nos invitaron a las organizaciones que teníamos alguna experiencia que los apoyáramos, a que buscáramos si estaba bien y cómo se hacía. Salió una ley muy buena. Tiene un lado débil, que es el lado de la penalización, pero bueno, pero eso no se pudo lograr. En menos de 2 meses salió la ley. Porque era una necesidad, porque la violencia estaba ahí. Y en marzo, el 9 de marzo del 2009, se sanciona la ley. Esto fue una cosa fundamental. Es una ley muy buena que todavía no se termina de implementar. Pero ¿qué pasa con esa ley? Que no se está implementando por distintas causas. Una de las causas es, los países federales son fantásticos, el federalismo es buenísimo, pero uno tiene que congeniar 24 voluntades más el gobierno nacional. Y ahí viene el problema. Pero bueno, pero además de eso, digamos, todavía no tenemos protocolos homogeneizados, todavía no tenemos cosas que teníamos que tener. Pero además también llega a ustedes, llega a la justicia. Y la justicia, tengo que decir, que es muy sexista. No depende de que haya una mujer o un hombre juez. Depende de una mentalidad donde todavía está impregnada de lo viejo que teníamos en nuestra cultura, de esa desigualdad. Y entonces donde todavía es muy difícil hacer entender lo que costó tener femicidios y que se llamaran femicidios, y cómo ahora se va de la ley. Porque si se pone femicidio hay que cumplir con tiempos y con precisión. Entonces se evade y se ponen otros términos para evadir eso. Porque además, en una época nosotros luchamos por tener los perimetrales que no se conseguían. Pero ahora nos dimos cuenta que las perimetrales no son una solución. ¿Cuántas mujeres fueron muertas con perimetrales? Muchísimas. ¿Por qué? Porque la perimetral es para el domicilio, la perimetral no llega al colegio, donde hay que llevar a los chicos, al trabajo. Y además, uno no puede vivir con un policía al lado, no nos engañemos. Ninguna persona normal puede vivir con... No es una vida normal esa. Entonces, la perimetral es una tranquilidad para la justicia. Da la perimetral y se queda tranquilo. Y como no hay comunicación ni articulación entre la justicia y los servicios sociales, esa mujer tiene la perimetral, pero no hay quien la siga, no hay quien la acompañe, no hay quien y la justicia no puede estar acompañando a esa mujer, tiene que articular con los grupos de los servicios sociales o el grupo de salud o con las fuerzas de seguridad. Entonces, muchas veces, primero que la mujer tiene que llevar el papelito de la perimetral ella. Ya eso es, no es lo mejor. Y muchas veces la matan llevando el papelito, cuando está en el camino llevando el papelito para actualizarlo en el juzgado. Entonces, es evidente que eso no es la solución, que para la violencia necesitamos soluciones más integrales, que no es cuestión de una medida u otra medida, tienen que ser varias y articuladas, y eso es lo más difícil. La articulación de los sectores
en este país es terrible, que educación articule con otro sector como salud. Y si hablamos del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, ¿para qué les cuento? Y si hablamos del Ejecutivo con las fuerzas de seguridad, otro lío. Bueno, si no se articulan, no se es efectivo. Y uno de los modelos es la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos muchísimas instancias que trabajan en violencia contra la mujer, pero no se articulan. Somos inefectivos e ineficaces. Inefectivos porque a las mujeres las siguen matando, e ineficaces porque gastamos muchísima más plata de la que deberíamos por tener superposición de servicios. Y si no entendemos esto, y para eso no hay que ser economista, hay que ser un funcionario en cualquiera de los niveles que entienda que cada ámbito que creamos para la atención de las mujeres con violencia, si no lo vinculamos con los otros, estamos gastando y duplicando esfuerzos. Entonces, muchas veces es mucho mejor articular que crear nuevas áreas. La otra cosa es que en nuestro país, cuando hay un área que no funciona, no se cierra o se cambia, se crea una nueva. Entonces se superponen. Y eso es un error terrible que cometemos. Y eso pasa en todos los ámbitos. Pero bueno, entonces así tenemos superposiciones de áreas que están mirando a lo mismo y atendiendo supuestamente a lo mismo, pero que no se articulan y que entonces son inefectivas. Y por eso se van a seguir muriendo las mujeres, lamentablemente, o van a seguir viviendo violencia y vamos a seguir gastando mucha plata de la que no tenemos y que cada vez vamos a tener menos. Por eso también siempre soy un poco negativa y digo, miren, ahora tenemos que empezar a acostumbrarnos a usar mejor los recursos, porque estamos ya en una situación económica muy grave, no hace falta que se los diga, leen el diario, van por la calle, no necesitamos mucha sabiduría, pero esa misma situación económica grave no llegó a tanto como en el 2002-2003, pero sabemos, por lo que pasó en aquella época, que aumentó la violencia contra las mujeres. Porque cuando con este rol de masculinidad que tenemos, o de virilidad, cuando el hombre pierde y disminuye su capacidad económica de ser el que alimenta a la familia, empieza a ponerse agresivo. Primero porque la mujer es la que mantiene el trabajo informal, mal pago, pero lo tiene, es la que pasa a alimentar, y ahí entra una competencia de roles en los cuales sale esto de que entonces se descarga con violencia contra los hijos y la mujer. Y esto es uno de los temas por los cuales ahora dice, ¿vieron? El año pasado teníamos un femicidio cada 32 horas, ahora tenemos en estos meses uno cada 30 horas. Y yo creo que de alguna medida, puede ser lo estacional, todos dicen eso, pero yo creo que la inseguridad económica que estamos viviendo tiene un reflejo en eso. Tiene un reflejo en eso y no lo podemos ignorar. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, entonces no nos podemos dar el gusto de desperdiciar más, de gastar doble, y además tenemos que encontrar formas de articular la protección de esa mujer en donde la propia familia y la propia sociedad ayude. Porque el gobierno solo, insisto, un policía al lado no se puede tener todos los días. Hay que buscar mecanismos por los cuales las mujeres estén protegidas a través de formas. El teléfono es una gran forma de que puedan avisar. El botón de pánico en la Ciudad de Buenos Aires no sirve para nada casi. Porque ustedes díganme cómo se puede llegar. Hoy está mejor el tránsito, así que no digo nada. Pero, ¿cómo se puede llegar rápido a auxiliar a una mujer en La Boca, en Barracas o aquí mismo, en el centro, ante una situación así? Primero que lo tiene que apretar la mujer, se tiene que dar cuenta, tiene que superar algo que no es menor. El que la agrede es el padre de los hijos, es la persona con la que la une un afecto, y cuando le dice que lo perdone,
que no lo va a ocurrir, es muy duro superarse. Más con la situación económica que muchas veces las mujeres no tienen a dónde ir a vivir ni cómo alimentarse. Entonces, bueno, hay que tener a los chicos y si no tengo una familia, si no tengo un recurso, ¿caigo en qué? Voy a vivir de vuelta con ese señor, levanto la denuncia porque si no lo pueden poner preso. Y si lo ponen preso, deja de trabajar, me deja de pasar la plata. Entonces, es una cadena que hay que entenderla y que no es muy sofisticada. Pero eso entonces implica que hay que tener otros mecanismos aceitados de control y de apoyo que solamente lo puede dar algunos familiares, algunas amigas, y con un sistema rápido. Y además creo que si vamos a invertir plata, es mucho mejor invertir en la pulsera de control del hombre que en el botón. ¿Por qué? Porque la pulsera nos permite saber dónde está el señor. Nos permite saber si se está acercando al colegio o al lugar de trabajo. Aunque se disfrace, ustedes saben que hay hombres que van disfrazados de mujer para que no los reconozcan y así, bueno, tenemos ese caso de una mujer, ¿no?, que la mataron. Entonces, este tipo de cosas son las soluciones que tenemos que empezar a buscar. Y ustedes también en la justicia tienen que buscarlas, porque tampoco va a haber recursos suficientes, porque los recursos van a estar para todos muy medidos. Y la otra cosa es empezar a entender que el femicidio o la violencia no es una agresión contra las mujeres, no es una violencia cualquiera, es una violencia que se basa en la diferencia de género. Y estos aspectos que yo digo así como al pasar, que es el padre de los hijos, que es con quien nos une el afecto, son las cosas que intervienen y que no es lo mismo que si nos agrede un ladrón o un tipo en la calle que no conocemos. Esas violencias son las menos. Las violencias más importantes y las que llevan al femicidio son las que ocurren en la propia pareja, en la propia casa para las niñas. Entonces, no se puede desconocer eso. Y eso exige una mirada diferente. Y ahí aparece entonces la formación en género. Que la formación en género no es solamente que aceptemos de que puede haber distintas identidades sexuales, es mucho más que eso. Es entender cómo se dan los vínculos entre personas del mismo sexo, del distinto sexo, pero que están ligados por ese afecto, por ese vínculo, y que es totalmente distinto. ¿Y para qué? Cuando es, en el caso de un abuso sexual en la infancia, que es el propio padre de la niña o el niño que lo está violando. Es terrible eso. Pero no es para decir que es terrible, sino para entender que eso pasa y que eso exige una mirada diferente y que no puede ser igual a la que usamos en otros casos. Y eso solamente conociendo, viendo casos, porque también hay veces que uno dice, bueno, hay casos que son borderline, no se estará usando una excusa. Bueno, pero esto exige que los funcionarios, los jueces, los que están en esto, empiecen a tener conocimiento y vean casos para entender cómo se dan las distintas formas, porque esto no se da en abstracto, se da con formas reales, donde hay casos reales. Y entonces uno tiene que aprender en esos casos reales a poder empezar a mirar, a ver con detenimiento, a tener una forma de juicio que es distinta que la que se tiene en otras formas, que puede ser un homicidio común o puede ser un ataque o una pelea entre vecinos. No, esto es distinto. Y lo que es más delicado, y me parece que no llegamos, es la prevención. Y esto es el meollo más terrible que tenemos, porque la prevención apunta a cambiar los valores culturales. Y los valores culturales, son así, uno dice valores culturales, pero es como yo fui socializada, yo, ustedes, cada uno, en nuestra casa, en el colegio, en nuestro barrio, en nuestro núcleo social, a ser mujer, a ser hombre. Y eso que está tan arraigado, hay que deconstruirlo. Y eso no se deconstruye así nomás.
Entonces, cuando yo les decía antes que a las mujeres que padecen violencia, cuando uno empieza a hablar con ellas, a trabajar con ellas, lo primero que sale es la bronca y demás. Eso es lo que hay que trabajar para que no se queden en eso, sino que deconstruyan y puedan entender que ese vínculo no es conveniente. Pero para eso tienen que deconstruir los valores, construir unos nuevos y entender que el amor, lamentablemente, cuando implica que es tóxico, que no es bueno, uno tiene que saber superarlo. Y eso no es fácil, ni humanamente, ni afectivamente, y si encima se suma lo económico que decía antes, menos que menos. Pero entonces, esto de la deconstrucción debería empezar antes. Y eso es la educación sexual integral. Esa es la educación sexual integral. Cuando se oponen a la educación sexual integral, hablan de la genitalidad, no hablamos de eso. Hablamos de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Y que si los hombres van a seguir entendiendo la virilidad, como lo han dicho hace poco los adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, en un estudio que hubo, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, la masculinidad tóxica. ¿Por qué? Porque es la masculinidad entendida como que los obliga a tener un rol tradicional, que ellos tienen que ser lo que primero, siempre estén dispuestos a tener sexo con la mujer que tienen delante. No interesa. Siempre tienen que ser los proveedores, siempre tienen que ser los que mandan, siempre no pueden llorar, no pueden mostrar debilidad, no pueden... Bueno, eso es el rol estereotipado. Eso es lo que la escuela tiene que trabajar desde el nivel inicial o preescolar. Cuando nosotros decimos esto, creen que somos entonces las mentes perversas que les queremos llevar a los chicos la idea del sexo. No, al revés. Porque lo que se quiere es que desde que empiece el reconocimiento corporal, empiecen a respetar primero la privacidad. El chico siempre es exhibicionista, quiero ver los genitales, el varón el de la nena y la nena los de los varones. Esto es característica, las maestras de jardín lo saben, de la salita de 3, de 4 lo saben muy bien. Pero hay que empezar a trabajar con la idea de la privacidad, donde entra que no hagan en mi cuerpo lo que yo no quiero. Es la mejor y principal prevención del abuso sexual en la infancia. Ese abuso sexual que es que un varón de la familia toca a la nena o al nene, porque aprovecha cuando lo baña o cuando están juntos y crea ese ambiente de que, bueno, nos queremos mucho, somos muy amigos y esto es un secreto entre nosotros, entonces el secreto, y por ahí va entrando y va teniendo el abuso. Y esos chicos y esas chicas, muchas veces, recién en la universidad pueden hablar de esto. Muchos casos vienen del interior, se separan de la familia porque vienen a estudiar a la universidad y cuando vamos y hacemos algún taller de educación sexual en el CBC, empieza a aparecer los que piden, ¿puedo hablar con usted, señora, señorita? Y ahí sale, porque recién ahí se animan a hablar. Porque cuando hablaron en su casa no les creyeron. Y como no les creyeron, se callaron la boca y nunca más hablaron de eso. Pero lo tienen metido ahí adentro. Eso es algo en lo cual les cuesta armar vínculos afectivos. Son chicas y chicos que tienen dificultad para tener novias, para armar vínculos afectivos. Cuando son más chicos tienen otros síntomas. Pero de grandes, digamos, lo que es más importante es esto, que no pueden llegar a plantearse porque están con eso adentro que se les ha quedado enquistado. Entonces, por suerte, desde hace 2 o 3 años, tenemos este programa que han hecho en la Secretaría de Justicia con una línea sobre el abuso sexual en la infancia que están apoyando, pero que es mucho más frecuente cuando UNICEF dice 1 de cada 5 chicos ha sufrido, varones o mujeres, y las mujeres más que los varones, pero los varones también, ha sufrido un abuso en la infancia, nadie quiere creer, pero lo que pasa es que está muy tapado porque en la propia familia eso es una vergüenza.
Por eso la mamá no le cree, o a veces la mamá no le cree porque no puede prescindir de ese papá, o de ese hombre que es su nuevo compañero porque no tiene plata, y entonces necesita, y se banca eso. Otras veces no. U otras veces otros varones, como el abuelo con esta nena de Tucumán, el novio de la abuela con la nena de 11 años. Y uno dice, pero no, sí, pero pasa con chicos de 3 años y menos. Entonces, ahí hay, y esa es una forma de violencia, esa también es una forma de violencia, y es muy complicada. Entonces, son estos tipos de temas que tenemos que empezar a ver y que ustedes en la justicia tienen que tener la capacidad para poder orientarlos bien. Porque ese no es un papá al cual hay que revincular a la nena o el nene. Ese es un violador, no podemos revincular. Y esto que a veces nosotros decimos no es lo que ocurre, no es lo que ocurre. ¿Pero por qué? Porque se lo ve desde una cosa como si fuera otros casos. Y nos ha pasado con madres que han tenido problemas de tener derechos de los hijos, que cuando ven esto dicen, no, la revinculación es clave. Y uno le dice, pero no podés revincular con un violador o violadora. Bueno, puede ser. Y, no. Porque no pueden hacer la diferencia, ¿entienden? No pueden entender que hay una diferencia ahí. Y esto es clave, estos son de las cosas. Entonces, esto exige reconvertir, repensar, reelaborar lo que ha sido toda nuestra cultura y todos nuestros valores, que los ejercemos en todo, porque el juez o la jueza o el funcionario judicial es también padre, es tío, es tía, es hermana. Entonces, si no está reconvertido, tampoco para él o para ella puede ejercer esto. Por eso es tan importante y por eso hay que empezar a hacerlo desde la escuela. Y eso es la educación sexual integral. Por eso, cuando dice no te metas con mis hijos, es respetable siempre y cuando uno le diga, y entonces, ¿quién enseña historia? En historia se enseñan también muchos valores culturales, porque yo puedo ver un hecho histórico con un lente u otro totalmente distinto. ¿Y qué hacemos? ¿No dejamos que le den la clase de historia a los chicos? Si yo pienso distinto, tengo que enseñarle distinto en mi casa, pero tengo que respetar que la escuela enseña en base a una realidad y a un conocimiento que está por fuera del conocimiento subjetivo de los padres. Entonces, alimentación también. Yo puedo ser una persona que enseño que coman grasa, que coman dulce y que coman sal. Y eso no es bueno. Entonces la escuela tiene que enseñar que eso no es bueno. Y le tiene que decir al chico que eso no es bueno. Después, en la casa, le dan todo eso y es por eso que los chicos llegan a la casa y dicen, mamá, esto no tiene que ser así. Eso a veces a las mamás les molesta. Pero es lo bueno. Y lo bueno sería que la mamá se acerque al colegio y pregunte por qué es esto. Y de paso, aprende ella y el papá también, aprenden ellos a ver, era por esto y se dan cuenta y entienden, porque si no, esto no funciona. Entonces, los derechos los avanzamos, tenemos muchísimos. No les he enumerado todo, ahora tenemos la paridad. Vamos a ver en estas lecciones cómo nos va con la paridad. Se resisten, ¿Y cómo? En el interior no saben. Para las listas nacionales sí, pero para las listas locales tratan en lo posible de volver al cupo. Pero bueno, las mujeres están luchando, han metido fuerza y las tenemos que ayudar. Y ahí tenemos que ayudar a las de todos los partidos, porque ahí no hay divisiones. Tenemos que estar todas unidas. ¿Y por qué? Porque va a ser una sociedad más justa, sí. Va a ser más justa, porque las mujeres tenemos una sensibilidad distinta. Y no es solo para lo social. Vamos a ser capaces de estar en las comisiones de defensa, vamos a estar en las comisiones económicas, porque nosotros, además de la macroeconomía, miramos la microeconomía. Y eso no es menor, discúlpenme los varones que siempre ven la macroeconomía.
se ve la macroeconomía. Yo siempre recuerdo a Marta Mas de Magliano, ¿no?, que era una economista que estuvo de subsecretaria en comercio, y que ella decía, sí, la macroeconomía sí, pero la micro también, porque la micro es la que vemos las mujeres, es la que nos afecta todos los días. Entonces no se puede, si miramos solo la macro, a lo mejor no nos damos cuenta que hay un 90% de gente que no está comiendo en este momento, o que no consigue comer. Entonces, cuidadito, hay que combinar los valores macroeconómicos con los valores microeconómicos. Y esto vale para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Mundial y para la economía de la casa y la economía del país, digamos. No es menor esto. Es un tema fuertísimo. Entonces las mujeres podemos y estamos. Y cuando hemos tenido diputados o senadoras, presidentas de la Comisión de Industria, miran la industria no solo a la macro, sino también la microindustria, que es la familiar, y a la que también hay que prestarle atención, y son mucho más sensibles a mirar las economías regionales y cómo las industrias alimentan las economías regionales. Entonces, hay una complementación que da en todos los campos. ¿Para qué les cuento el campo previsional? Entonces, no somos solamente para ir a la Comisión de Mujer, Niñez y Adolescentes. Y ahí tienen que venir más hombres, porque los hombres también tienen algo que decir ahí y tienen que estar presentes. Por suerte, últimamente vienen, pero no tanto. Pero tiene que haber más hombres ahí. Y en cambio tenemos que haber más mujeres en otras comisiones que supuestamente son para los hombres. Y no. La de presupuesto, ¿para qué les digo? Porque no hay ninguna política en serio si no hay un presupuesto al lado. Y si no hay presupuesto, lo único que fue es demagogia. Enuncio una cosa, pero después no voy a poder hacer nada. Con lo cual, eso no sirve. Y ahí en la de presupuesto no nos dejan entrar ni por casualidad. O es muy difícil entrar, porque cada provincia defiende lo suyo y parece que los varones son ahí los más fuertes y los que tienen la voz del gobernador, y entonces nos ponen de lado y uno ve que la presidenta de la Comisión de Salud o la presidenta de Familia, eso va y reclama presupuesto, pero mire, se tragaron esto, pero tiene que ir y golpear, porque ella no está sentada ahí. Ella está en otra comisión y desde ahí se tiene que defender. Yo no sé si esto cubre las expectativas de ustedes, pero esto es lo que yo creo que tenemos que hablar. Porque si hablamos de los derechos de las mujeres podemos enunciar todas las leyes posibles, pero si no hablamos de cómo esas leyes las hacemos nuestras, desde nosotras, desde nosotros, los varones también, desde la familia, desde el lugar de trabajo, desde todos los ámbitos, las leyes van a quedar como decoración en las bibliotecas y no van a ser carne. Y eso nos está pasando, no tiene que pasar más. Tenemos que tenerlas a pleno, tenemos que tenerlas funcionando. Para tenerlas funcionando, tenemos que tener educación sexual integral, reconversión nuestra, que ya no volvemos a la escuela, lamentablemente, pero también reconversión, trabajo en los ámbitos donde estamos, y un trabajo que va a ser formal e informal, porque esperemos que con la ley Micaela tengan formación en género, pero después hay que vivir todo el día y hay que hablar todos los días, y eso se ve todos los días comentando los casos, viendo las actitudes, hablando, defendiendo, entendiendo, no peleándose. Peleándose no se llega a nada. Peleándose lo único que se consigue es que uno se quede en un lado y el otro se quede en el otro. Lo que necesitamos es converger. ¿Para qué? Para que sea una realidad. Y entonces encontrar cómo hacemos esa realidad, cómo la ponemos, cómo la podemos poner en práctica. Y bueno, será un poco de lo que dicen los unos, será un poco lo que dicen las otras, pero ahí va a estar el meollo. Si lo han conseguido elaborar entre ambos grupos, de hombres o de mujeres, y llegan realmente fuertes a tomar la decisión. Porque una decisión tomada porque uno piensa así, se impuso a los otros, no tiene gran futuro. Así que esto es mi mayor mensaje, y con lo que creo y espero que ustedes tengan pronto la ley Micaela aquí, que puedan empezar a hablar, y si no tienen ley Micaela, también empiecen a estudiar, empiecen a mirar, hablen entre ustedes, busquen los que
las que saben más, hurguen un poco, llámenos alguna de estas que andamos por ahí haciendo ruido, que no sabremos de justicia, pero tenemos calle, y la calle es la gente. Gracias. Se puede empezar a hacer calle con la ley Micaela. Bueno, primero explicando qué es la ley Micaela. Porque la ley Micaela es una ley que se hace para mejorar a los servicios públicos de todos los ámbitos, enseñando sobre género, formando en esto de género. Entonces, esto es para el Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial y para el Poder Legislativo. Y no es solamente para las autoridades superiores, sino que es para toda la estructura. Esto exige, entonces, que haya grupos que se capaciten, que analicen casos, depende del lugar donde estamos, digamos, pero lo que tiene que ser es una ley que si no se aplica, si se aplica con un modelo único, que no entra en la modalidad de cada lugar, no sirve. ¿Por qué? Porque en el Poder Ejecutivo hay que enseñar unas cosas que es distinto a lo que hay que enseñar en el Legislativo y en el Judicial. Y entonces hay que tener una capacidad y una gama de modelos, de ejemplos, de casos, y hay que trabajarlos en una forma en la cual no es meramente escuchar una clase, sino analizarlos, discutirlos, poder ver cómo se actúa frente a eso. Entonces, si se llega a implementar bien, como esperamos, es muy rica. Lo que pasa es que no se va a hacer de un día para el otro, va a llevar tiempo. Pero no importa, pero se tiene que empezar, se tiene que hacer, y el éxito está si lo que se trabaja no termina en esa charla y en esa actividad, sino que uno se lo lleva al lugar donde trabaja y entonces con sus compañeros de trabajo lo discute, lo ve ante un caso concreto, consulta si es un caso más complicado y mirá esto cómo puede ser, eso va a ser lo que va a enriquecer. Esa es la ley Micaela. Entonces lo primero que hay que hacer es que los ciudadanos sepan que existe la ley Micaela. ¿Por qué? Porque entonces, frente a alguien que no actúa en la forma más correcta, uno debe de decir, bueno, está una ley, y debe de ir a las autoridades y decir, no se bajó esa ley, ¿qué pasa? No está. Es lo mismo que la ley Brisa. La ley Brisa es muy linda porque es apoyar con subsidio a los hijos de las mujeres muertas por femicidios. Pero hay que hacer formularios online, es compleja la situación, hay que ayudar a esa gente. Entonces, llevar esto a la gente es para que sepa, frente a una situación, si cree que se cometió algo que no es correcto, que hable con el superior, que averigüe que si está vigente la ley Micaela, si están haciendo capacitaciones, que lo diga, que lo reclame, porque si no, no va a andar. Y este es uno de los problemas, que nosotros tenemos las lindas leyes, pero como no se informa. Así que esto es muy importante, que la ley Micaela se haga carne en todas las personas. Y más que nada para algunos casos, violencia, por ejemplo, o casos de familia también, digamos, de la ley, todas las leyes de familia va a ser muy importante, para que tengan una visión más, entender la diferencia de lo que pasa y que no es aplicable un mismo término general a lo que ocurre dentro de una familia y de la diversidad de familias. Porque ahora tenemos el otro tema de la diversidad de familias, donde la violencia en las parejas de un mismo sexo también existe. Y es mucho más complicada y no se mira ahí, porque no se espera. Y sin embargo existe. Hay grupos de la diversidad que trabajan la violencia entre las parejas de sus grupos del mismo sexo. Entonces, digo, o lo que es una familia y lo que son las leyes de familia llevadas a estos matrimonios de un mismo sexo, o cuando está sola la mujer, que es muy habitual, las monoparentales, las familias, y eso es de todos los días.
Entonces, ¿qué hace esa mujer? ¿Cómo la consideramos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo averiguamos? ¿Cómo la tratamos? Bueno, eso debería ser, la ley Micaela debería cambiar eso. No sé si te contesté con esto, pero bueno. ¿Alguna otra intervención, comentario? ¿Quieren hacer? Así que no. O estuve muy... ¿Hay un micrófono? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va un poco al ámbito de la justicia específicamente, en el sentido de que siempre hablamos que, bueno, que en muchos lugares somos mayoría de mujeres, pero la realidad es que estas mujeres trabajando en justicia no acceden a los cargos de poder, y aquellas que sí ejercen algún tipo de poder, también lo ejercen de alguna forma parecida a de los hombres. Entonces, bueno, yo quería que nos dijera algunas cosas en relación a esta situación que se vive muy a menudo. Bueno, una de las cosas es que los estudios que han hecho, no en esta justicia, sino en la justicia federal, muestran, sí, la dificultad, la pirámide de base muy amplia de mujeres y cómo se achica hacia arriba. Siempre que pasa esto, hay que tener políticas de discriminación positiva. Las políticas de discriminación positiva fueron enunciadas en 1985, vamos a cumplir ahora el año que viene los 30 años de la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y fueron justamente para nivelar esta diferencia entre mujeres y hombres. Entonces, ahí entra una discriminación positiva, es que haya una política, por ejemplo, para la Corte Suprema. Nosotros queríamos otra mujer, y no una sola. Teníamos dos, perdimos a Carmen y fue reemplazado y hubo dos hombres. Nosotros pedíamos y seguimos reclamando otra mujer. Bueno, esto es algo que debería ser una política explícita y que la tendríamos que tener planteada. La otra cosa es que, es algo que no hablé, pero las mujeres tenemos más dificultades para subir en la escala porque somos las beneficiarias, digamos, de todo el trabajo de los cuidados no remunerados. Entonces, el cuidado de los niños, los enfermos, los discapacitados, los enfermos mentales, los viejos. Entonces, cuando dejamos con los niños, vienen los ancianos de la familia, ¿no? Entonces, como que las mujeres siempre estamos limitadas porque en el fondo nos recae con mayor peso esto. Entonces, eso de que cuando se hacen estudios del uso del tiempo, en la Ciudad de Buenos Aires, el año pasado, se presentó un estudio que hicieron y daba casi 3 horas más del trabajo de las mujeres por estos trabajos no remunerados que los hombres. Los hombres en el tiempo libre van a jugar, hacen lo que quieren. Las mujeres tenemos que volver a la casa, lavar, o si tenemos quien lo haga, tenemos que dejar indicado qué hacen, porque eso también. Entonces salimos de nuestra casa, pero dejamos dicho todo y después volvemos. Y entonces, aquí hay dos responsabilidades. Por un lado, una cosa cultural de que esto sea más compartido, que no sea exclusivo de las mujeres. Y ahí viene toda la educación. Los varones también tienen que lavar los platos, tienen que hacer las camas, no hacer compras, cuando hacen compras son terribles, gastan todo el presupuesto en una compra del mes, así que hay que tener cuidado. Pero bueno, pero van a ir aprendiendo, porque entonces cuando haya dos meses en que no hay más comida, porque se gastaron en las pavadas que compraron, van a aprender. Y lo mismo es no darle a veces el gusto a los chicos, porque van y le dan todo el gusto de los chicos creen, y entonces, bueno, se gastan todo ahí. Pero también hay una responsabilidad compartida del Estado. Lamentablemente, las políticas de ajuste estructural en los 90 cerraron todos los mecanismos de apoyo social que teníamos. Las guarderías, los hogares de día para los enfermos mentales, los lugares también, hogares de día para los ancianos, etc. ¿Y esto qué significó?
que cayó todo sobre la familia, o el sector privado, y como para el sector privado hay que tener dinero, entonces cuando no hay dinero recae más sobre la familia. O lo que nos pasa, que a veces si no hay con qué pagar, los chicos quedan en la calle directamente. Entonces, esto es una responsabilidad, compartir con el Estado, y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, sé que en los vecinos de ustedes, aquí en tribunales, han puesto lactarios, por ejemplo. Aquí tenemos. Aquí también, bueno, me parece fantástico. ¿Por qué? Porque, bueno, la mujer tiene que venir en la época todavía a trabajar, en la época de la lactancia, y entonces puede extraerse la leche, guardarla, llevarla, y así el chico está alimentado con esa leche. Parece una tontera, pero poner un lactario tiene un gran impacto. Claro, también hay otros lugares donde se ponen guarderías o se dan subsidios para apoyar a guarderías, pero, por ejemplo, nosotros el año pasado insistimos en el Women 20, y ahora lo volvimos a decir en Japón, que la infraestructura, que es un muy buen elemento para desarrollar económicamente un país, tiene que ser amigable para la sociedad. Y la infraestructura que es para desarrollar guarderías, para desarrollar escuelas de doble escolaridad, y en los lugares más carenciados es fundamental, porque eso ayuda no solamente a la mujer, al hombre también a tener la posibilidad de un trabajo, porque a veces son los hombres que le tienen que dejar de trabajar full time para tener a los chicos, o ver cómo hacen para pagar una guardería para completar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a hacer. Ahora lo más que vimos es una ley que están promoviendo, que es dar 2 semanas de licencia por paternidad. Es decir, que cuando nace un niño o cuando se adopta un niño, además de darle a la mujer los días, se le van a dar 2 semanas al varón, padre. Pero no es meramente para que vaya y lo inscriba, sino para que también tenga contacto con el chico, que empiece a cambiarle los pañales, porque eso es bueno para el chico, para el padre y para la mujer, digamos. Entonces, eso ayuda y es parte para eso. Bueno, es lo único que hemos visto por ahora, pero es algo que tenemos que empezar a trabajar, y ahí entra mucho la capacitación que podemos hacer en las escuelas, en los libros de texto que siempre muestran a la mujer trabajando en las cosas caseras y al papá yendo a jugar al fútbol, con los varones, con los hijos. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar eso en los libros de texto, también estamos dando una indicación que no tiene por qué ser así taxativa. Y nos está pasando con algunas propagandas. Tanto hemos molestado que ya hay algunos que sobre las cosas para limpieza ya no nos usan solo a las mujeres. Viene un Mr. Músculo, ya no es solamente, perdón, que es una marca que no tiene nada que ver, ni la conozco, que no es una marca solamente para las mujeres, sino que también la promueven los hombres. Entonces hay muchas formas en las cuales nosotros hacemos los cambios culturales y podemos promover esto. El problema es que haya políticas con esa conciencia. Entonces, cuando en el ente de medios empiezan a castigar algunas políticas, algunos medios que adoptan políticas, no solamente estas propagandas, cuando usan a las mujeres como mujeres objeto, entonces todos estos de los bailes y estas cosas, que nos toman solamente por el cuerpo y además nos desvalorizan en todo, nos ridiculizan y demás, esos deben ser combatidos. Yo veo que alguno no es combatido y al contrario, ahora le vamos a dar el mérito que va a ser un líder político. Es terrible, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, así es la vida. Tendremos nosotros las mujeres que ocuparnos de que no llegue a ocupar funciones importantes. Discúlpenme que haga política en eso, pero lo hago no por un partido político, lo hago porque lo que hay que ver en candidatas y candidatos es la historia de vida. No alcanza lo que dicen. Se dicen muchas cosas en las campañas políticas, pero solamente la historia de vida es lo que da realmente ese señor o señora que hizo, porque como vos decías, las mujeres también no somos santas. La pregunta, comentario que se va a hacer. Se nos va la hora, ¿no? Se va la hora, pero bueno. Parece que cerramos. Bueno, yo tenía una pregunta.
Ah, muy bien. Claro. Yo le quería preguntar, dada su experiencia en políticas públicas, en políticas legislativas y demás, a veces en el Poder Judicial, por la formación que tenemos en facultades de Derecho, que tiende a ser despolitizada en todo sentido, no en un sentido partidario, sino en general, es bastante difícil ver el rol de las juezas y de los jueces en cómo pueden influir en esas políticas, y sobre todo porque cuando trabajamos temas de género, sobre todo temas ligados a mujeres, se tiende a reducir el conflicto a la violencia de género y no se piensa cuáles son los impactos que pueden tener las decisiones de las juezas y los jueces en otro tipo de juicios, en los civiles, en los contenciosos, en los amparos en el ámbito de salud, por ejemplo. Si desde su experiencia nos puede comentar cómo podrían ser buenas prácticas del Poder Judicial en tomas de decisiones que a lo mejor no sean las más obvias en los casos de violencia, que igual tienen déficit del Poder Judicial, esos otros campos en donde las juezas y los jueces a veces no ven el género, un amparo en tema de salud o de... Las universidades no son el mejor lugar donde se forma la gente en esto, ninguna, ni la de Derecho, ni la de Medicina, ninguna. Ciencias sociales un poquito, pero tampoco es guau, digamos, ¿no? Que son de avanzada. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo en llegar a los pregrados, porque es el lugar de formación. Y esto es importante. Por ahora no se ven grandes resultados. Hay observatorios, hay trabajos que se están haciendo en la Facultad de Derecho, que por lo menos, pero son todavía muy incipientes. Entonces, por eso la ley Micaela es interesante, porque la ley Micaela da la posibilidad de entrar a mostrar esa diversidad en el desarrollo profesional. Y entonces ya no es lo que uno aprende en la facultad, sino lo que uno aprende mirando el caso. Y que no se quede en los casos más evidentes. Y que además el género no es solamente para las mujeres, el género es también, por eso yo hablé de los nuevos roles de la masculinidad. Y uno habla de lo que es la diversidad y el reconocimiento del derecho a la diversidad de las personas, que es la identidad sexual, mucho más que... Porque se pone en el matrimonio igualitario y en realidad la ley importante es la ley de identidad sexual, que es el que las personas puedan decir soy hombre aunque tengo cuerpo de mujer o soy mujer aunque tenga cuerpo de varón. Entonces, este tipo de cosas se ve en los casos concretos y es más difícil. Ahora, en la universidad tendría que estar, pero ya que no está, la ley Micaela tiene que además cubrir lo que no van a volver. Los jueces no vamos a pedirle que vuelvan a la facultad. No le vamos a pedir a todo el personal que vuelva a la facultad. En general son quienes dan clases. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante que sobre los casos se trabaje y se vea la diversidad y no sea meramente una clase teórica, sino que sea una clase que permite internalizar, discutir, que no se acabe en el momento de la clase, que se siga. Y eso es lo que uno va a llevar a todos los ámbitos de trabajo. Y eso me parece que es el camino. Ahora, hay que hacerlo medio rapidito, pero bueno, no sé cuándo llega, hay que empezarlo, por lo menos hay que empezarlo. Y eso ya está la ley, yo creo que va a llegar pronto y me parece que eso es lo importante. Pero ustedes pueden empezar ya, porque pueden empezar ya a discutir sobre casos concretos, sobre cosas concretas, porque ya tienen eso. Entonces ya sería importante que empiecen ya a discutirlo, que busquen entre ustedes y que empiecen ya a trabajar sin esperar a la ley Micaela, que va a llegar, pero que es mejor anticiparla. Muchísimas gracias, Mabel Bianco, por compartir con nosotros toda una experiencia de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por aguantarme.